Historia real. La familia Santamaría enterró 12 niños en el jardín, 1878, Guanajuato. Nadie preguntó por ellos. Bienvenido a este espacio, donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La familia Santamaría enterró 12 niños en el jardín, 1878, Guanajuato. Capítulo 1. En el año de 1878, la ciudad de Guanajuato era un lugar donde las sombras de las montañas se extendían sobre las calles empedradas como los dedos de una mano antigua y cansada. Era una ciudad construida sobre la plata, sobre el sudor de los mineros y sobre un sistema social tan rígido como las rocas que sostenían sus edificios coloniales. En ese mundo de contrastes violentos, donde la riqueza de unos pocos brillaba con el resplandor de la plata pulida, mientras la miseria de muchos se arrastraba por los callejones oscuros, la familia Santamaría ocupaba un lugar particular en la jerarquía social de la región. La hacienda de los Santamaría se encontraba a las afueras de la ciudad, en una zona donde los campos de cultivo se mezclaban con las últimas casas de los barrios pobres. Era una propiedad considerable, rodeada por muros altos de piedra volcánica que habían sido construidos generaciones atrás, cuando el abuelo de don Sebastián Santamaría había hecho fortuna vendiendo equipos y suministros a las minas de la región. Los muros no solo protegían la propiedad de los ladrones y los curiosos, sino que también servían como una frontera visible entre dos mundos. El mundo de los Santamaría, con sus salones decorados con muebles europeos y sus jardines cuidados, y el mundo exterior, donde la vida era precaria, breve y a menudo brutal. Don Sebastián Santamaría era un hombre de aproximadamente 40 años en ese entonces, un comerciante próspero que había heredado no solo la fortuna de su familia, sino también una cierta reputación de piedad y caridad cristiana. Su esposa, doña Luisa de Santamaría, provenía de una familia de menor fortuna pero de apellido respetable, una de esas familias que habían visto mejores días pero que conservaban el orgullo de su linaje español. Juntos, formaban una pareja que la sociedad guanajuatense consideraba ejemplar. Asistían a misa todos los domingos en la parroquia de San Sebastián, hacían donaciones modestas pero regulares a la iglesia y participaban en las procesiones religiosas que marcaban el calendario católico de la ciudad. Era precisamente esta reputación de cristianos devotos lo que les permitió embarcarse en lo que, en público, describían como una obra de caridad. En el año de 1878, los Santamaría anunciaron a sus vecinos y conocidos que habían decidido dedicarse a la educación y el rescate de niños indígenas huérfanos. La idea no era nueva ni particularmente original en el México de aquella época. Muchas familias acomodadas, especialmente aquellas con fuertes vínculos con la Iglesia Católica, participaban en programas de adopción o tutela de niños indígenas, con el objetivo declarado de cristianizarlos, civilizarlos y enseñarles un oficio útil. En la superficie, la iniciativa de los Santamaría parecía noble. Don Sebastián,
Explicaba a quien quisiera escucharlo que los niños indígenas, especialmente aquellos que habían quedado huérfanos por las enfermedades, el hambre o la violencia que azotaba las comunidades rurales, necesitaban protección y guía. Es nuestro deber como cristianos, solía decir durante las tertulias en las casas de otras familias notables, rescatar a estas almas inocentes de la ignorancia y la barbarie. Les daremos techo, comida, educación en la fe verdadera y les enseñaremos los valores del trabajo honesto y la obediencia a Dios. Doña Luisa complementaba el discurso de su esposo con una imagen de maternal preocupación. En las reuniones de las damas de la caridad, hablaba con voz suave sobre la necesidad de salvar a los niños indígenas de las supersticiones paganas que aún persistían en las comunidades remotas. Estos pequeños necesitan una mano firme pero amorosa, decía mientras bordaba junto a las otras señoras, alguien que les enseñe el camino del Señor y les dé la oportunidad de servir en hogares cristianos decentes. El contexto histórico de esta época es crucial para entender cómo una familia podía emprender tal proyecto sin levantar sospechas significativas. El México de finales del siglo XIX era un país en transformación, atrapado entre las aspiraciones de modernidad del gobierno de Porfirio Díaz, que acababa de consolidar su poder, y las estructuras sociales coloniales que seguían dominando la vida cotidiana, especialmente en regiones como Guanajuato. La población indígena, que constituía una parte significativa de los habitantes del país, vivía en condiciones de marginalización extrema. No tenían voz política. Sus tierras comunales estaban siendo sistemáticamente despojadas bajo las leyes liberales de reforma, y sus vidas tenían poco valor a los ojos de las autoridades y las clases acomodadas. Los niños indígenas eran particularmente vulnerables. Las tasas de mortalidad infantil en las comunidades rurales eran alarmantemente altas y no era raro que los niños quedaran huérfanos cuando enfermedades como el tifo, la viruela o el cólera arrasaban poblados enteros. Las misiones católicas y algunas familias adineradas presentaban la adopción de estos niños como una solución humanitaria, pero la realidad era mucho más oscura. En la práctica, estos programas de tutela a menudo no eran más que un sistema de servidumbre encubierta, donde los niños eran utilizados como mano de obra gratuita en las casas y haciendas de las familias que los rescataban. La ley ofrecía poca protección a estos niños. Aunque existían algunas regulaciones sobre la adopción y la tutela, su aplicación era prácticamente inexistente, especialmente cuando se trataba de niños indígenas. Las autoridades locales, que generalmente provenían de las mismas clases privilegiadas que participaban en estos programas, rara vez cuestionaban lo que ocurría dentro de las casas y haciendas de las familias respetables. La Iglesia Católica, que teóricamente debía supervisar el bienestar espiritual de estos niños, estaba más interesada en los números de almas convertidas que en las condiciones reales en que vivían. Los registros de la época muestran que la familia Santa María comenzó a recibir niños en su hacienda en el otoño de 1878. El primero fue un niño de aproximadamente 6 años, llamado Miguel, proveniente de una comunidad otomí en las montañas al norte de Guanajuato. Según el registro parroquial, que es uno de los pocos documentos que sobreviven sobre este caso, Miguel había quedado huérfano cuando una epidemia de sarampión mató a sus padres y a varios otros miembros de su familia. Un sacerdote de la misión local lo había llevado a la ciudad y lo había entregado a los Santa María, quienes firmaron un documento prometiendo educarlo en la fe católica y enseñarle un oficio. Pocos meses después llegó una niña llamada María, de apenas 4 años, cuya historia era similar. Sus padres habían muerto y no había nadie en su comunidad que pudiera cuidarla.
Los Santamaría la recibieron con las mismas promesas de caridad cristiana. Luego vinieron otros: Juan, de 7 años, Rosa, de 5, Antonio, de 6, Josefa, de 4. Para el año de 1880, la hacienda de los Santamaría albergaba, según los registros eclesiásticos, al menos 8 niños indígenas bajo su tutela. Los vecinos de la zona, en las pocas ocasiones en que comentaban sobre el asunto, expresaban admiración por la caridad de los Santamaría. «¡Qué buena familia!», decían las señoras en la plaza después de misa. «Se están ocupando de esos pobres niños que de otro modo morirían en la miseria». Nadie preguntaba cómo estaban realmente esos niños. Nadie pedía verlos. Nadie cuestionaba por qué nunca se los veía jugando en el jardín o acompañando a la familia a la iglesia. En una sociedad donde los niños indígenas eran prácticamente invisibles, su ausencia no llamaba la atención. Lo que los vecinos no sabían o no querían saber era lo que ocurría dentro de los muros altos de piedra volcánica de la hacienda Santamaría. Lo que no podían ver eran las pequeñas figuras que trabajaban desde antes del amanecer hasta después del anochecer, limpiando, cocinando, lavando, cargando agua del pozo, alimentando a los animales. Lo que no escuchaban eran las voces cansadas de niños que nunca jugaban, que nunca reían, que apenas hablaban. Y lo que definitivamente no podían imaginar era lo que yacía, silencioso y olvidado, bajo la tierra del jardín trasero, donde doña Luisa cultivaba sus rosas y sus hierbas aromáticas. Capítulo 2. El jardín de la hacienda. Santamaría era, en apariencia, un lugar hermoso. Doña Luisa se enorgullecía de mantenerlo cuidado, con hileras de rosales que florecían en primavera y verano, macizos de lavanda que perfumaban el aire en las tardes cálidas, y un pequeño huerto donde crecían hierbas medicinales y aromáticas: manzanilla, hierbabuena, romero, albahaca. Era un jardín cerrado, protegido del mundo exterior por los mismos muros que rodeaban toda la propiedad, y por una serie de árboles frutales que habían crecido altos y frondosos con los años: un par de durazneros, un ciruelo y un viejo nogal que daba sombra a un rincón especialmente apartado del jardín. En las tardes de primavera, cuando el clima era agradable, doña Luisa solía sentarse en un banco de hierro forjado bajo el nogal, con su labor de bordado en las manos, mientras observaba el jardín. A veces recibía visitas de otras señoras de su círculo social, y entonces servía té y pasteles en una mesa instalada en el corredor que daba al jardín. Las conversaciones eran siempre las mismas: los chismes de la alta sociedad guanajuatense, los preparativos para las fiestas religiosas, las quejas sobre la dificultad de conseguir buena servidumbre. «Es tan difícil encontrar criados confiables hoy en día», suspiraba una de las visitantes, la señora de la Torre, mientras mordisqueaba un bizcocho. «Los que uno consigue son flojos, ladrones, o se van sin previo aviso». Doña Luisa asentía con una expresión de comprensión. «Es verdad, querida. Por eso nosotros preferimos educar a los niños desde pequeños. Los formamos en los valores cristianos y en el hábito del trabajo. Es un proceso lento, pero vale la pena». «¿Y cómo les va con esos niños que han recogido?», preguntaba otra señora, la viuda Mondragón, con curiosidad mal disimulada. «Muy bien, gracias a Dios», respondía doña Luisa con una sonrisa serena. «Son niños obedientes en su mayoría. Por supuesto, algunos han resultado más difíciles que otros. La naturaleza indígena es terca, ya saben, pero con paciencia y disciplina se puede moldear». «¿Cuántos tienen ahora?», insistía la señora de la Torre. «En este momento, 4», mentía doña Luisa con naturalidad, aunque en realidad había 6 niños en la propiedad en ese momento. Los otros han regresado con sus familias en las comunidades. Ya saben cómo son los indios. Cuando los niños crecen un poco y pueden trabajar, las familias los quieren de vuelta.
Esta explicación parecía satisfacer a las visitantes, que asentían con comprensión. Era una narrativa que tenía sentido dentro de la lógica de la época. Los niños indígenas eran vistos como recursos económicos para sus familias, y parecía razonable que, después de recibir educación y formación en una casa respetable, regresaran a sus comunidades para contribuir al sustento familiar. Nadie preguntaba por los detalles. Nadie pedía conocer a estos niños que supuestamente habían regresado con sus familias. Nadie cuestionaba por qué nunca se veía a ninguno de los niños tutelados por los Santamaría en la ciudad, ni siquiera los que supuestamente aún vivían en la hacienda. La verdad era muy diferente. Los niños que vivían en la hacienda Santamaría existían en un estado de invisibilidad total. Dormían en un cuarto pequeño y sin ventanas al fondo de la casa, un espacio que originalmente había sido utilizado como despensa. El cuarto estaba amueblado de manera espartana: petates en el suelo, una manta delgada para cada niño, un cubo que servía como letrina durante la noche. No había imágenes religiosas en las paredes, no había juguetes, no había nada que sugiriera que este era un espacio habitado por niños. La rutina diaria de estos pequeños era implacable. Se levantaban antes del amanecer, cuando el cielo aún estaba oscuro y las estrellas apenas comenzaban a desvanecerse. Su primera tarea era encender el fuego en la cocina, una labor peligrosa para manos pequeñas e inexpertas. Luego, debían calentar agua para el baño de los señores, preparar el café, amasar el pan, barrer los pisos de toda la casa. Trabajaban sin descanso hasta la noche, cuando se les permitía comer las sobras de la comida de los señores: tortillas duras, frijoles aguados, a veces un pedazo de carne que ya no estaba fresca. Don Sebastián había desarrollado un sistema de disciplina que él consideraba apropiado para educar a estos niños. Cualquier error, por pequeño que fuera, se castigaba con severidad. Un plato roto, una tarea mal hecha, una respuesta considerada insolente, todo resultaba en castigos que iban desde horas arrodillados sobre granos de maíz hasta azotes con un cinturón de cuero. «Es por su propio bien», le decía a su esposa cuando ella, en raras ocasiones, sugería que tal vez estaba siendo demasiado duro. «Estos niños vienen de la barbarie. Si no los disciplinamos con firmeza, nunca aprenderán». Doña Luisa, por su parte, justificaba el trato hacia los niños con un razonamiento similar. Para ella, estos pequeños eran proyectos de redención, almas salvajes que necesitaban ser domadas y civilizadas. No los veía como niños que necesitaban afecto, juego y cuidado, sino como seres inferiores que debían ser transformados mediante el trabajo duro y la disciplina religiosa. Les enseñaba oraciones en español, un idioma que muchos de ellos apenas comprendían, y los obligaba a repetirlas una y otra vez hasta que las memorizaban. Les prohibía hablar en sus lenguas nativas, considerándolas dialectos paganos e incivilizados. El aislamiento de estos niños era casi total. No se les permitía salir de la propiedad bajo ninguna circunstancia. No iban a la escuela, no jugaban con otros niños, no participaban en las festividades religiosas de la ciudad. Su mundo se reducía a los muros de la hacienda, a las tareas interminables, a las órdenes de los señores, al miedo constante al castigo. En la noche, cuando finalmente se les permitía retirarse a su cuarto, algunos de los niños más pequeños lloraban en silencio, recordando a las familias que habían perdido, los hogares que nunca volverían a ver. Pero no todos los niños que llegaron a la hacienda Santamaría sobrevivieron para llorar por sus hogares perdidos. La combinación de desnutrición crónica, trabajo excesivo, falta de atención médica y condiciones de vida insalubres creaba un ambiente donde la enfermedad florecía. Los niños,
ya debilitados por las dificultades que habían enfrentado antes de llegar a la hacienda, eran especialmente vulnerables a infecciones respiratorias, problemas gastrointestinales y fiebres de origen desconocido. Miguel, el primer niño en llegar a la hacienda, murió en el invierno de 1879, apenas un año después de su llegada. Había desarrollado una tos persistente que empeoró con el frío. Los Santamaría no llamaron a un médico. Don Sebastián consideraba que era un gasto innecesario para un niño indígena. «Son débiles por naturaleza», le dijo a su esposa cuando ella mencionó que tal vez deberían hacer algo. «Si Dios quiere llevárselo, no somos nosotros quienes debemos interferir». Miguel murió una noche, tosiendo sangre, con apenas 7 años de edad. Su cuerpo pequeño y emaciado fue envuelto en un petate viejo. Don Sebastián lo cargó hasta el jardín en la oscuridad de la madrugada, cuando aún no había amanecido y nadie podía verlo. Bajo el nogal, en el rincón más alejado del jardín, cavó una tumba poco profunda. No hubo ceremonia, no hubo oración, no hubo lágrimas. El cuerpo de Miguel fue depositado en la tierra y cubierto rápidamente. Don Sebastián alisó la tierra con las manos y plantó un rosal sobre el sitio, como si fuera solo un proyecto más de jardinería. Cuando los otros niños preguntaron por Miguel, doña Luisa les dijo con voz firme: «Miguel ha regresado con su familia. Ustedes también regresarán cuando sea el momento apropiado». Los niños, entrenados para no cuestionar a los adultos, aceptaron esta explicación en silencio. Pero en sus corazones un miedo nuevo había echado raíces. Sabían, aunque no pudieran articularlo con palabras, que Miguel no había regresado con ninguna familia. Sabían que algo terrible había sucedido, y sabían que lo mismo podría pasarles a ellos. Capítulo 3. El año de 1880 marcó un momento particularmente oscuro en la historia de la hacienda Santamaría. Ese año, una epidemia de influenza recorrió la región de Guanajuato, afectando especialmente a los barrios pobres y a las comunidades rurales donde las condiciones de vida ya eran precarias. La enfermedad se extendía con rapidez en lugares donde muchas personas vivían hacinadas, donde la nutrición era deficiente y donde el acceso a atención médica era prácticamente inexistente. En la hacienda Santamaría, 3 de los niños que vivían bajo la tutela de la familia contrajeron la enfermedad casi simultáneamente. María, la niña de ahora 6 años, que había llegado poco después de Miguel, fue la primera en mostrar síntomas. Comenzó con fiebre alta y dolores corporales que la hacían llorar en silencio mientras intentaba cumplir con sus tareas. Su pequeño cuerpo temblaba mientras barría los pisos y lavaba la ropa, pero no se atrevía a quejarse porque sabía que los castigos por la flojera eran severos. Rosa, una niña de 7 años con el cabello largo y negro que raramente se le permitía desenredar, cayó enferma 2 días después. La fiebre la consumía y su respiración se volvió dificultosa y ruidosa. Tosía constantemente, un sonido áspero que resonaba en el cuarto pequeño donde dormían los niños. Antonio, un niño de 8 años que había llegado a la hacienda hacía 2 años, fue el tercero en enfermarse. Él era uno de los más fuertes, había sobrevivido mejor que otros a las duras condiciones, pero incluso su constitución robusta no pudo resistir la fuerza de la enfermedad. Doña Luisa observaba a los niños enfermos con una mezcla de molestia y preocupación. La molestia venía del hecho de que los niños enfermos no podían trabajar, lo que significaba que ella y don Sebastián tenían que hacer algunas de las tareas domésticas ellos mismos o contratar ayuda temporal. La preocupación, sin embargo, no era por el bienestar de los niños, sino por la posibilidad de que la enfermedad se propagara a ella o a su esposo, o de que los vecinos se enteraran de la situación y comenzaran a hacer preguntas incómodas. «¿Qué vamos a hacer con ellos?»,
le preguntó a su esposo una noche, mientras cenaban en el comedor, lejos del cuarto donde los niños enfermos yacían en la fiebre. «No podemos llamar al doctor Morales. Él haría demasiadas preguntas, y si los vecinos se enteran de que tenemos niños enfermos aquí, podrían pensar que somos descuidados». Don Sebastián masticaba su carne en silencio, considerando las opciones. Finalmente habló con la voz fría y calculadora que usaba para los asuntos de negocios. «Los aislaremos completamente. Los otros niños no deben acercarse a ellos. Les daremos agua y un poco de comida, pero nada más. Si se recuperan, bien. Si no...» Dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. En la cultura católica del México del siglo XIX, la muerte de un niño, aunque tristemente común, normalmente iba acompañada de rituales específicos. Se llamaba al sacerdote para administrar los últimos sacramentos, se velaba al cuerpo en la casa, se celebraba una misa de requiem y el entierro se realizaba en el cementerio consagrado, preferiblemente en la sección designada para niños, que a menudo se llamaba el Jardín de los Ángeles o el Limbo de los Inocentes. Estos rituales no solo tenían un propósito religioso, sino que también servían para reconocer públicamente la pérdida, para darle un lugar en la memoria colectiva de la comunidad. Pero nada de esto se aplicaba a los niños indígenas que morían en la hacienda Santa María. No se llamaba a ningún sacerdote, no había velorio, no había misa de requiem, no había lágrimas públicas ni luto. Cuando María murió, 5 días después de enfermarse, su cuerpo fue tratado como si fuera basura que necesitaba ser desechada discretamente. Don Sebastián esperó hasta la madrugada para sacar el pequeño cadáver, envuelto en un petate sucio, y lo enterró en el jardín, no lejos de donde yacía Miguel. Rosa murió 2 días después. Su agonía fue particularmente terrible. La niña deliraba con la fiebre, llamaba a su madre en su lengua nativa, palabras que doña Luisa no entendía y no quería entender. En sus últimas horas, Rosa lloraba con una voz débil que apenas se escuchaba fuera del cuarto. Ninguno de los Santamaría entró a verla. La encontraron muerta en la mañana, su cuerpo pequeño y frágil finalmente en paz. Su destino fue el mismo que el de María. Una tumba poco profunda en el jardín, marcada solo por la memoria de los otros niños que aún vivían en la casa. Antonio, contra todo pronóstico, sobrevivió. Su fiebre bajó después de una semana de agonía y lentamente comenzó a recuperar fuerzas, pero nunca volvió a ser el mismo. La enfermedad lo había dejado débil y algo en su espíritu se había roto. Los otros niños notaban que Antonio ya no hablaba casi nunca, que trabajaba como un autómata, que sus ojos habían perdido cualquier chispa de vida. Había visto morir a María y a Rosa. Había escuchado sus últimos momentos y sabía, con la certeza terrible que solo los niños pueden tener, que él podría ser el siguiente. Los registros parroquiales de la época, que son una de las pocas fuentes documentales que sobreviven sobre este caso, muestran algo inquietante. El padre Ignacio Velarde, el párroco de la iglesia de San Sebastián a la que asistían los Santamaría, había comenzado a llevar un registro de los niños indígenas que eran puestos bajo la tutela de familias católicas en la región. Este registro no era un requisito oficial, sino una iniciativa personal del padre Velarde, quien aparentemente sentía alguna responsabilidad por el bienestar espiritual de estos niños. En el registro del padre Velarde, cada niño tenía una entrada que incluía su nombre, su edad aproximada, su comunidad de origen, cuando se conocía, la fecha en que había sido puesto bajo tutela y el nombre de la familia tutora. Para cada niño, el padre Velarde había dejado un espacio para anotar el destino final, regreso a la familia, colocación en servicio permanente, muerte u otros.
En las entradas correspondientes a los niños bajo la tutela de los Santa María, el padre Velarde había anotado con su letra meticulosa que varios habían regresado a sus comunidades. Esta información la había recibido directamente de doña Luisa, quien le reportaba periódicamente sobre el estado de los niños. Pero el padre Velarde nunca verificó estas afirmaciones, nunca viajó a las supuestas comunidades para confirmar que los niños efectivamente habían regresado con sus familias, nunca pidió verlos antes de que partieran. Nunca cuestionó por qué tantos niños supuestamente regresaban a comunidades que en muchos casos habían sido devastadas por epidemias o hambrunas, las mismas circunstancias que habían dejado huérfanos a los niños en primer lugar. El padre Velarde simplemente anotaba lo que le decían, firmaba los documentos que certificaban el buen comportamiento cristiano de la familia Santa María y continuaba con sus otras obligaciones parroquiales. Esta falta de supervisión no era inusual para la época. La Iglesia Católica en México, aunque poderosa e influyente, estaba constantemente sobrecargada de trabajo y carente de recursos, especialmente en lo que respectaba a la población indígena. Había demasiados pobres, demasiados huérfanos, demasiados marginados como para que los sacerdotes pudieran darles atención individual. Además, la jerarquía eclesiástica generalmente confiaba en las familias católicas respetables para llevar a cabo obras de caridad de manera apropiada. Cuestionar a familias como los Santa María, que eran donantes regulares y miembros prominentes de la comunidad parroquial, hubiera sido visto como una falta de respeto y desconfianza inapropiada. Las autoridades civiles, por su parte, tenían aún menos interés en el bienestar de los niños indígenas. El sistema legal mexicano de finales del siglo XIX, aunque nominalmente liberal e igualitario después de las reformas, en la práctica continuaba reflejando las desigualdades sociales y raciales heredadas de la época colonial. Los niños indígenas no tenían representación legal efectiva. Sus comunidades carecían de poder político para exigir rendición de cuentas, y las autoridades locales, que dependían del apoyo de las familias adineradas como los Santa María para mantener el orden social, no tenían ningún incentivo para investigar lo que ocurría dentro de las casas de los ricos. En este contexto de invisibilidad institucionalizada, los niños que morían en la hacienda Santa María desaparecían sin dejar rastro en los registros oficiales. No había certificados de defunción. No había investigaciones. No había consecuencias. El jardín de doña Luisa crecía más exuberante cada año, alimentado por la tierra que cubría los cuerpos de los pequeños que nadie reclamaba, que nadie lloraba, que nadie recordaba excepto los otros niños que aún vivían, esperando su turno. Capítulo 4. A medida que los años pasaban, la hacienda Santa María desarrolló una rutina macabra que parecía repetirse con una regularidad terrible. Cada cierto tiempo, un nuevo niño llegaba a la propiedad, traído por algún sacerdote misionero o algún intermediario que trabajaba con comunidades indígenas. Los Santa María los recibían con las mismas promesas de siempre: educación cristiana, formación en un oficio útil, un futuro mejor del que podrían tener en sus comunidades devastadas por la pobreza y la enfermedad. Y cada cierto tiempo, uno de los niños que ya vivía en la hacienda desaparecía, supuestamente habiendo regresado con su familia. Los vecinos, en las raras ocasiones en que se daban cuenta de estos movimientos, encontraban la situación perfectamente lógica. Los Santa María son tan generosos, comentaban, constantemente están ayudando a estos pobres niños indígenas, educándolos y devolviéndolos a sus familias cuando están listos. Lo que no veían, lo que no podían imaginar, era el horror que se desarrollaba detrás de los muros altos de piedra volcánica. En el año de 1882,
llegó a la hacienda una niña llamada Josefa. Tenía apenas 5 años, era pequeña incluso para su edad, con el cabello negro cortado de manera irregular y los ojos grandes y asustados. Josefa provenía de una comunidad mixteca en las montañas, donde una sequía prolongada había causado hambruna. Sus padres habían muerto, y el sacerdote de la misión local la había recogido junto con otros huérfanos. A Josefa le tocó el privilegio de ser enviada a la casa de los Santa María. Los primeros días de Josefa en la hacienda fueron particularmente difíciles. La niña no hablaba español, solo su lengua nativa, lo que enfurecía a doña Luisa. «¿Cómo vamos a enseñarle algo si ni siquiera puede entender nuestras órdenes?», se quejaba con su esposo. La solución de don Sebastián fue simple y brutal. Cada vez que Josefa hablaba en su idioma, recibía un golpe. Era un método de enseñanza diseñado para romper la conexión de la niña con su cultura, su lengua, su identidad. Tarde o temprano, Josefa aprendería español, o al menos aprendería a permanecer en silencio. Juan, un niño de 9 años que llevaba ya 3 años en la hacienda, tomó a Josefa bajo su protección tanto como podía. Juan era uno de los sobrevivientes, uno de los niños que había logrado adaptarse lo suficiente como para no enfermar gravemente, no cometer errores castigables con demasiada frecuencia, no llamar demasiado la atención. Había aprendido a ser invisible, a cumplir con sus tareas sin quejarse, a no mostrar emoción. Pero algo en la pequeña Josefa, en su vulnerabilidad extrema, despertó en Juan un instinto de cuidado que creía haber perdido. Por las noches, cuando los niños estaban finalmente solos en su cuarto oscuro, Juan le hablaba suavemente a Josefa en español, enseñándole palabras básicas, ayudándola a entender las órdenes de los señores. «Agua», le decía, señalando el cubo. «Escoba», indicando la herramienta que tendrían que usar al día siguiente. «Cuidado», susurraba cuando escuchaba los pasos de don Sebastián acercándose. Juan sabía que no podía proteger realmente a Josefa de lo que enfrentaba, pero al menos podía darle las herramientas para sobrevivir un poco más. Pero el año de 1883 trajo consigo una nueva tragedia que ni siquiera Juan pudo prevenir. Ese invierno fue particularmente frío en Guanajuato. Las temperaturas bajaban drásticamente en las noches, y el viento que soplaba desde las montañas traía un frío penetrante que se metía en los huesos. En la casa principal de la hacienda, los Santa María tenían chimeneas encendidas en cada habitación, mantas gruesas de lana, ropa de invierno apropiada. En el cuarto sin ventanas donde dormían los niños, no había ninguna fuente de calor. Cada niño tenía solo la manta delgada que le habían dado al llegar, insuficiente para protegerse del frío extremo. Josefa, que siempre había sido frágil, desarrolló neumonía. Comenzó como una tos, luego fiebre, luego dificultad para respirar. La niña temblaba constantemente, sus labios adquirieron un tinte azulado y su respiración se volvió superficial y rápida. Los otros niños se turnaban para darle calor con sus propios cuerpos, acurrucándose alrededor de ella durante la noche. Pero no era suficiente. Juan le suplicó a doña Luisa que llamara a un médico. Fue un acto de valentía extraordinaria, porque los niños sabían que no debían dirigirse directamente a los señores a menos que se les hablara primero. Doña Luisa lo miró con una expresión de frialdad absoluta. «La niña simplemente es débil», dijo. «Si Dios quiere llevársela, es porque no era lo suficientemente fuerte para vivir en este mundo. Vuelve a tu trabajo». Josefa murió 3 días después, en los brazos de Juan, en la oscuridad de la madrugada. Su pequeño cuerpo había luchado hasta que ya no pudo más. Juan lloró por ella, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro mientras mecía el cuerpo sin vida.
Fue la primera vez que lloraba desde que había llegado a la hacienda 3 años atrás. Los otros niños lloraron con él, un lamento silencioso por otra vida perdida, otro nombre que se añadiría a la lista de los olvidados. Don Sebastián enterró a Josefa en el jardín, bajo el duraznero que estaba cerca del nogal. Para entonces ya había 6 cuerpos bajo la tierra del jardín. 6 niños que habían llegado con esperanza, con el deseo natural de los niños de ser amados y cuidados, y que habían encontrado solo crueldad, negligencia y finalmente muerte. El jardín de doña Luisa seguía floreciendo, sus rosas más grandes y rojas cada temporada, sus hierbas más aromáticas. Ella no parecía notar, o no le importaba, que cada una de sus plantas más hermosas crecía sobre una tumba. El sistema que los Santamaría habían establecido continuó funcionando con una eficiencia siniestra. Cuando un niño moría, simplemente reportaban a las autoridades eclesiásticas y a quien preguntara que el niño había regresado con su familia. Luego, después de un tiempo prudencial, recibían a un nuevo niño para reemplazar al que había muerto. Era un ciclo que parecía no tener fin, alimentado por la abundancia de niños huérfanos que producía la pobreza extrema de las comunidades indígenas y por la absoluta falta de supervisión o rendición de cuentas por parte de las autoridades. Los registros del padre Velarde muestran que entre 1878 y 1887, al menos 18 niños diferentes fueron puestos bajo la tutela de los Santamaría. El registro anotaba diligentemente cada nombre, cada fecha de colocación y cada regreso a la comunidad. El padre Velarde murió en 1888 de una enfermedad del corazón y su registro quedó archivado en los documentos de la parroquia, olvidado y sin consultar durante años. Lo que el registro no mostraba era cuántos de esos 18 niños habían realmente regresado a sus comunidades y cuántos yacían enterrados en el jardín de la hacienda Santamaría. Esa información solo la conocían don Sebastián y doña Luisa, y ellos guardaban el secreto celosamente. Para ellos, los niños no eran seres humanos con derechos, sentimientos o dignidad. Eran recursos desechables, herramientas que se usaban hasta que se rompían y luego se reemplazaban sin pensarlo 2 veces. En la sociedad guanajuatense de la época, los Santamaría seguían siendo vistos como una familia ejemplar. Don Sebastián era respetado como un comerciante honesto y un cristiano devoto. Doña Luisa era admirada por su supuesta caridad hacia los niños indígenas menos afortunados. Asistían a misa cada domingo, ocupando su lugar en uno de los bancos delanteros de la parroquia. Participaban en las procesiones religiosas. Hacían donaciones para el mantenimiento de la iglesia y para las obras de caridad parroquiales, y nadie, absolutamente nadie, sospechaba lo que ocurría dentro de su hacienda. Capítulo 5. El año de 1890 marcó un cambio sutil, pero significativo en la situación de la hacienda Santamaría. Don Sebastián, que ahora rondaba los 52 años, comenzó a experimentar problemas de salud. Padecía de dolores en el pecho que lo dejaban sin aliento, especialmente después de cualquier esfuerzo físico. Su médico, el doctor Morales, le diagnosticó una afección del corazón y le recomendó descanso y tranquilidad. Don Sebastián, orgulloso y testarudo como era, ignoró en gran medida estos consejos, pero su condición física deteriorada significó que ya no podía ocuparse personalmente de ciertas tareas, incluyendo la de enterrar los cuerpos de los niños que morían en su propiedad. Esta responsabilidad pasó gradualmente a manos de uno de los niños mayores que vivían en la hacienda. Pedro, un muchacho de 13 años, que había llegado a la casa cuando tenía 7, se había convertido en una especie de capataz no oficial de los niños más pequeños. Era alto para su edad,
fuerte por los años de trabajo físico constante, y había aprendido a sobrevivir siendo absolutamente obediente a los señores. Don Sebastián confió en Pedro para cavar las tumbas en el jardín, una tarea que el muchacho llevaba a cabo con una expresión vacía en el rostro, como si estuviera cavando zanjas para plantar árboles y no tumbas para enterrar a otros niños. La situación de los niños que aún vivían en la hacienda era, si acaso, peor que en los años anteriores. La salud declinante de don Sebastián lo había vuelto más irritable y propenso a arrebatos de ira. Los castigos se volvieron más frecuentes y más severos. Un niño que derramaba agua mientras la cargaba desde el pozo podía recibir azotes que dejaban marcas en su espalda durante semanas. Una niña que no barría los pisos con suficiente rapidez podía ser privada de comida durante un día entero. El miedo constante en el que vivían los niños se intensificó hasta convertirse en un terror paralizante. Doña Luisa, por su parte, parecía haberse vuelto más distante y abstraída con los años. Pasaba largas horas en el jardín, cuidando sus plantas con una dedicación obsesiva. Hablaba con sus rosas como si fueran seres vivos capaces de escucharla, comentándoles sobre el clima, sobre las visitas que esperaba recibir, sobre los chismes de la sociedad guanajuatense. Los niños que trabajaban en el jardín bajo su supervisión eran tratados como parte del paisaje, tan irrelevantes como las herramientas de jardinería que usaban. En 1892 llegó a la hacienda un niño llamado Luis. Tenía 7 años y provenía de una comunidad purépecha cerca del lago de Pátzcuaro, en el estado vecino de Michoacán. Luis había quedado huérfano cuando una epidemia de viruela arrasó su pueblo. Un sacerdote franciscano lo había recogido y, conociendo la reputación caritativa de los Santa María, lo había llevado a Guanajuato para ponerlo bajo su tutela. Luis era diferente a muchos de los otros niños que habían llegado a la hacienda. Era inteligente, observador y poseía una memoria excepcional. A pesar del trauma que había sufrido al perder a su familia, había mantenido un espíritu curioso y alerta. Durante sus primeras semanas en la hacienda, Luis observaba todo con atención. La rutina de la casa, el comportamiento de los señores, las dinámicas entre los otros niños. Y lo más importante, notó las inconsistencias en las historias que le contaban sobre los niños que supuestamente habían regresado a sus familias. Un día, mientras trabajaba en el jardín ayudando a doña Luisa a podar los rosales, Luis preguntó con voz inocente: «Señora, ¿por qué los niños que regresan con sus familias nunca se despiden de nosotros? Me gustaría saber a dónde van para poder visitarlos algún día». Doña Luisa se quedó inmóvil por un momento, las tijeras de podar suspendidas en el aire. Luego se volvió hacia Luis con una expresión gélida. «Los niños indígenas no hacen visitas sociales», dijo con voz cortante. «Regresan a sus comunidades para trabajar, no para perder el tiempo en trivialidades. Y tú harías bien en no hacer preguntas impertinentes». Esa noche, Luis recibió un castigo por su insolencia. Don Sebastián lo obligó a arrodillarse en el patio durante horas, bajo el frío de la noche, sin cena. Fue una lección diseñada para enseñarle que las preguntas no eran bienvenidas en la hacienda Santa María. Pero la mente despierta de Luis no podía dejar de procesar lo que había observado. Había notado cómo los otros niños nunca mencionaban a aquellos que supuestamente se habían ido. Había visto el miedo en sus ojos cuando se hablaba del tema, y había notado algo más: las zonas del jardín donde no se permitía que los niños trabajaran, las áreas que doña Luisa reservaba exclusivamente para su propio cuidado. En el transcurso de los siguientes meses, Luis llegó a una conclusión terrible. Los niños que desaparecían de la hacienda no regresaban a ninguna comunidad. Morían aquí,
en esta casa de horror, y sus cuerpos eran enterrados en algún lugar de la propiedad. Luis no tenía pruebas concretas de esta teoría, pero su intuición, alimentada por innumerables observaciones y detalles que otros habían pasado por alto, le decía que tenía razón. El problema era qué hacer con este conocimiento. Luis tenía solo 7 años. No tenía manera de comunicarse con el mundo exterior. No conocía a nadie en Guanajuato aparte de los Santamaría. No tenía idea de cómo funcionaban las autoridades o a quién podría contarles sobre lo que sospechaba. Además, sabía que si expresaba sus sospechas en voz alta, el castigo sería severo, posiblemente mortal. Don Sebastián no toleraría a un niño que pudiera exponer sus secretos. Por lo tanto, Luis guardó silencio. Pero comenzó a hacer algo que era su propia forma de resistencia. Memorizaba los nombres de los niños que desaparecían. Cada vez que un niño moría o era reportado como habiendo regresado a su comunidad, Luis grababa el nombre en su memoria. María, Rosa, Josefa, Miguel, Antonio, cuando finalmente murió de una fiebre en 1893, Clara, una niña de 6 años, que murió de disentería en 1894, Fernando, un niño de 5 años que murió de inanición en 1895. Luis los recordaba a todos, sus nombres convertidos en una letanía silenciosa que recitaba en su mente cada noche antes de dormir. Esta práctica de memorización se convirtió en algo más que una simple lista. Era un acto de testimonio, una forma de asegurar que estos niños no serían completamente olvidados, que alguien, en algún lugar, recordaría que habían existido. Luis no sabía si alguna vez tendría la oportunidad de contar estas historias a alguien que pudiera hacer algo al respecto, pero se aferró a la esperanza de que algún día sería posible. Mientras tanto, la vida en la hacienda continuaba con su rutina brutal e implacable. Los años pasaban, marcados no por celebraciones o momentos felices, sino por las muertes que se acumulaban bajo la tierra del jardín. Para 1896 había al menos 11 niños enterrados en el jardín, sus pequeños cuerpos dispuestos en tumbas poco profundas, sin cruces, sin nombres grabados en piedra, sin flores frescas, solo la tierra y sobre ella las rosas de Doña Luisa que florecían más hermosas cada temporada. Capítulo 6. El invierno de 1897 fue uno de los más duros que se recordaban en Guanajuato. Las heladas comenzaron temprano ese año, en noviembre, y continuaron con una intensidad inusual hasta marzo. La nieve, rara en la región, cayó varias veces, cubriendo las calles empedradas de la ciudad y las colinas circundantes con un manto blanco que parecía hermoso desde lejos, pero que significaba sufrimiento para los pobres que no tenían medios para protegerse del frío. En la hacienda Santa María, el invierno trajo consigo una nueva ola de enfermedades entre los niños. Para entonces, había 6 niños viviendo en la propiedad. Luis, ahora de 12 años, Pedro, de 19, que ya era prácticamente un joven adulto, Elena, una niña de 9 años que había llegado 2 años atrás, Carmen, de 8 años, Diego, de 6, y una niña muy pequeña llamada Isabel, que tenía apenas 4 años y había llegado el otoño anterior. El frío extremo, combinado con la desnutrición crónica y las condiciones de vida insalubres, creó el ambiente perfecto para que las enfermedades respiratorias se propagaran. Elena fue la primera en caer enferma, con una tos profunda que parecía desgarrarle el pecho. Carmen la siguió días después, luego Diego, la pequeña Isabel, que era la más vulnerable de todos, desarrolló una fiebre tan alta que comenzó a tener convulsiones. Luis, que había sobrevivido ya 5 años en la hacienda y había desarrollado una constitución más resistente, cuidaba de los niños más pequeños lo mejor que podía.
Por las noches, después de que los Santamaría se retiraban a sus habitaciones, Luis se acurrucaba junto a los niños enfermos, dándoles calor con su propio cuerpo. Les daba agua de la pequeña reserva que lograban guardar. Les susurraba palabras de consuelo, historias que recordaba vagamente de su propia niñez en su comunidad antes de que todo se desmoronara. Pedro, el muchacho mayor, había desarrollado una especie de distanciamiento emocional que le permitía sobrevivir psicológicamente. Veía morir a los niños año tras año y había aprendido a no formar vínculos afectivos, a no permitirse sentir. Cuando Luis le pedía ayuda para cuidar a los enfermos, Pedro respondía con indiferencia. ¿Para qué? Si van a morir de todos modos. Era una actitud de desesperanza absoluta, el resultado de años de presenciar muerte tras muerte sin poder hacer nada para prevenirlas. Pero incluso Pedro no era completamente inmune al sufrimiento que lo rodeaba. Cuando Isabel, la niña de 4 años, murió después de 3 días de agonía, algo en Pedro se quebró. La niña había sido particularmente dulce. Siempre intentaba sonreír a pesar de todo. Siempre trataba de ser obediente para evitar castigos. Su muerte, tan pequeña, tan frágil, tan absolutamente innecesaria, penetró las defensas emocionales que Pedro había construido cuidadosamente durante años. Esa noche, después de que don Sebastián le ordenara a Pedro que cavara otra tumba en el jardín, el muchacho se rebeló por primera vez en su vida. «No», dijo con voz temblorosa pero firme, «no voy a enterrar a otro niño como si fuera basura. Esta niña merece un entierro cristiano, merece una misa, merece que alguien llore por ella». Don Sebastián, sorprendido por esta insubordinación sin precedentes, reaccionó con furia. Agarró un látigo que guardaba en la casa para castigar a los niños y azotó a Pedro repetidamente, con una violencia que iba más allá de los castigos usuales. Pero Pedro, que ahora era casi tan grande como don Sebastián, no se doblegó. Recibió los golpes en silencio, con los dientes apretados, sin gritar, sin llorar. Finalmente, agotado por el esfuerzo y alarmado por su propia falta de aliento debido a sus problemas cardíacos, don Sebastián se detuvo. «Cavarás esa tumba», jadeó, «o te iré tan mal que desearás estar muerto tú mismo». Pedro, sangrando por las heridas del látigo, finalmente cedió. Tomó la pala y fue al jardín en la oscuridad de la noche. Pero mientras cavaba, algo cambió en él. Ya no era el muchacho completamente sometido que había sido. Una chispa de rebelión, de conciencia, de humanidad, había sido encendida. Los niños que sobrevivieron a ese invierno terrible quedaron marcados profundamente. Elena y Carmen se recuperaron de sus enfermedades, pero quedaron débiles, sus cuerpos dañados por la desnutrición y la falta de cuidados médicos. Diego tardó más en recuperarse y por un tiempo pareció que también moriría, pero su cuerpo joven logró luchar contra la enfermedad. Luis continuaba memorizando nombres, añadiendo el de Isabel a su lista mental. La muerte de Isabel fue particularmente significativa porque marcó el momento en que el número total de niños muertos en la hacienda alcanzó los 12. 12 vidas pequeñas, 12 futuros robados, 12 tumbas sin nombre en el jardín. Era un número que tendría un peso simbólico terrible cuando, años después, la verdad finalmente saliera a la luz. Durante la primavera de 1898 ocurrió algo que cambiaría el destino de la hacienda Santa María y eventualmente revelaría los secretos enterrados en su jardín. Don Sebastián sufrió un ataque cardíaco severo. El doctor Morales fue llamado urgentemente a la hacienda y logró estabilizar al paciente, pero su diagnóstico fue claro. Don Sebastián no tenía mucho tiempo de vida si no hacía cambios drásticos en su estilo de vida. Necesitaba descanso completo, un clima más templado,
y probablemente mudarse a un lugar donde pudiera recibir mejor atención médica. Esta noticia precipitó una crisis en la familia Santamaría. Don Sebastián y doña Luisa no tenían hijos propios. Sus parientes más cercanos vivían en la Ciudad de México, y las comunicaciones con ellos habían sido esporádicas durante años. Ahora enfrentaban una decisión difícil. ¿Qué hacer con la hacienda? ¿Deberían venderla e irse a vivir con los parientes en la capital? ¿O deberían intentar mantenerla a pesar de la salud declinante de don Sebastián? Después de varias semanas de deliberación, y especialmente después de otro episodio cardíaco que casi mata a don Sebastián, la decisión se tomó. Venderían la hacienda y se mudarían a la Ciudad de México. El proceso de venta comenzó en el verano de 1898. Se contactó a un agente inmobiliario, se preparó la documentación de la propiedad y se comenzó a buscar compradores potenciales. Pero quedaba el problema de los niños que aún vivían en la hacienda. No podían simplemente llevárselos a la Ciudad de México. Sería demasiado difícil explicar su presencia a los nuevos vecinos y parientes. Tampoco podían devolverlos a sus comunidades de origen, porque en muchos casos esas comunidades ya no existían o no había nadie que recordara a estos niños. Y por supuesto, revelar la verdad sobre todos los niños que habían muerto bajo su cuidado estaba completamente fuera de cuestión. La solución de los Santamaría fue característicamente cruel y conveniente. Pedro, que ahora tenía 19 años y era legalmente un adulto, fue simplemente despedido. Se le dio una pequeña cantidad de dinero y se le dijo que se fuera. Pedro, sin educación formal, sin oficio, sin conexiones, se encontró de repente solo en el mundo. Lo último que hizo antes de irse fue buscar a Luis y decirle en voz baja: «Algún día alguien tiene que contar lo que pasó aquí. Recuerda los nombres». Los otros niños fueron colocados con otras familias o instituciones que aceptaron recibirlos. Luis fue enviado a un orfanato administrado por monjas en la ciudad de Guanajuato. Elena y Carmen fueron puestas al servicio de una familia conocida de los Santamaría. Diego desapareció de los registros. Nunca se supo con certeza qué pasó con él. Todo se hizo rápidamente, sin ceremonias, con documentos mínimos que apenas registraban los movimientos de estos niños. Para septiembre de 1898, la hacienda estaba prácticamente vacía. Los Santamaría habían empacado sus pertenencias más valiosas y se preparaban para la mudanza. Un comprador había sido encontrado. Un comerciante próspero de la Ciudad de México que quería una propiedad en Guanajuato como inversión y posible lugar de retiro. El precio acordado era considerable, suficiente para que los Santamaría pudieran vivir cómodamente en la capital durante sus años restantes. Capítulo 7. El señor Enrique Castellanos era un hombre meticuloso. Cuando decidió comprar la hacienda Santamaría, lo hizo solo después de inspeccionar personalmente cada rincón de la propiedad. Era un comerciante exitoso que había hecho fortuna en el negocio de textiles y no tomaba decisiones de inversión a la ligera. En octubre de 1898 llegó a Guanajuato con su esposa, doña Beatriz, y un arquitecto contratado para evaluar la condición de la propiedad y planificar posibles renovaciones. La primera visita del señor Castellanos a la hacienda fue cordial. Don Sebastián, visiblemente débil y enfermo, le mostró la casa y los terrenos con el orgullo de un propietario que había mantenido bien su propiedad durante años. Doña Luisa, siempre la anfitriona perfecta, sirvió té y pasteles mientras discutían los términos de la venta. Todo parecía proceder de manera normal, pero el señor Castellanos quería más que una visita superficial. Insistió en que su arquitecto, un hombre llamado Gustavo Ochoa, hiciera un examen exhaustivo de la propiedad antes de que se finalizara la venta.
El arquitecto Ochoa era conocido por su minuciosidad. Había trabajado en la restauración de varios edificios históricos en la Ciudad de México y tenía experiencia en identificar problemas estructurales, humedades, plagas de termitas y cualquier otro defecto que pudiera afectar el valor de una propiedad. El arquitecto Ochoa comenzó su inspección en noviembre. Revisó los cimientos de la casa, las vigas del techo, las tuberías de agua, las instalaciones eléctricas primitivas que habían sido añadidas recientemente. Tomaba notas detalladas en un cuaderno de piel, haciendo dibujos y esquemas. Cuando llegó al jardín, decidió inspeccionar también el terreno allí, para asegurarse de que no hubiera problemas de drenaje o erosión que pudieran afectar la estructura de la casa. Fue en el jardín donde el arquitecto Ochoa notó algo extraño. El terreno era irregular en ciertas áreas, con pequeños montículos y depresiones que no parecían naturales. La vegetación tampoco era uniforme. Había zonas donde las plantas crecían de manera especialmente exuberante, lo que a veces indicaba que el suelo había sido removido recientemente o que había material orgánico en descomposición alimentando el crecimiento de las plantas. Ochoa decidió hacer algunas pruebas del suelo, no porque sospechara algo siniestro, sino simplemente porque era parte de su trabajo evaluar la calidad del terreno. Tomó muestras de tierra de diferentes partes del jardín para análisis, pero cuando comenzó a cavar en una de las áreas bajo el nogal, a poca profundidad, su pala chocó con algo que no era piedra ni raíz de árbol. Era un hueso pequeño, del tamaño que correspondería al brazo de un niño. El arquitecto Ochoa se quedó paralizado por un momento, mirando el hueso que había desenterrado accidentalmente. Su mente intentaba procesar lo que estaba viendo, buscando explicaciones inocentes. Tal vez era un hueso de animal. Tal vez los Santamaría habían enterrado mascotas en el jardín, pero algo en su instinto, en la forma precisa del hueso, le decía que esto era algo diferente, algo terrible. Con manos temblorosas, Ochoa siguió cavando con más cuidado, esta vez usando solo sus manos para remover la tierra. A medida que excavaba, se revelaba un pequeño esqueleto, claramente humano, claramente de un niño. Los huesos estaban dispuestos en posición anatómica, indicando que el cuerpo había sido enterrado intacto. Junto al esqueleto había restos de tela, probablemente de un petate que se había descompuesto con el tiempo. Ochoa cubrió rápidamente los restos con tierra, su corazón latiendo violentamente en su pecho. Se levantó y miró alrededor del jardín con una nueva perspectiva, una perspectiva aterradora. Los montículos, las zonas de vegetación exuberante, las áreas donde el suelo parecía haber sido removido. De repente todo adquiría un significado siniestro. ¿Cuántas tumbas había en este jardín? ¿Cuántos niños estaban enterrados bajo estas rosas, estos árboles frutales, estas hierbas aromáticas? El arquitecto Ochoa fue inmediatamente a buscar al señor Castellanos. Lo encontró en la casa, discutiendo detalles finales de la venta con don Sebastián. Ochoa le pidió hablar en privado, urgentemente. Los dos hombres salieron al patio delantero, lejos del oído de los Santamaría. «Señor Castellanos», dijo Ochoa con voz baja pero tensa, «hay algo en el jardín que necesita ver, algo que creo que debemos reportar a las autoridades inmediatamente». Castellanos, confundido pero alarmado por el tono de su arquitecto, lo siguió de vuelta al jardín. Ochoa le mostró lo que había descubierto, removiendo cuidadosamente la tierra para revelar parte del pequeño esqueleto. Castellanos palideció visiblemente. Era un hombre de negocios duro, acostumbrado a negociaciones difíciles y decisiones complicadas, pero esto estaba completamente fuera de su experiencia. «¿Cree usted que hay más?», preguntó Castellanos después de un largo silencio. «Sí», respondió Ochoa.
La configuración del terreno sugiere que podría haber varias sepulturas en diferentes partes del jardín. Castellanos tomó una decisión rápida. Vamos a reportar esto al juzgado inmediatamente. No tocaremos nada más. Dejaremos que las autoridades investiguen. Los dos hombres fueron directamente al juzgado de Guanajuato, donde hicieron una declaración formal ante el juez de primera instancia, el licenciado Rafael Domínguez. El juez, un hombre de mediana edad con reputación de ser serio y metódico, escuchó el reporte con expresión cada vez más grave. Aunque en aquella época la investigación forense era rudimentaria comparada con los estándares modernos, el juez entendió que esto era potencialmente un asunto criminal de gran gravedad. El juez Domínguez actuó con rapidez. Emitió una orden para que se realizara una excavación formal en el jardín de la Hacienda Santa María, bajo supervisión judicial. También ordenó que los Santamaría, que aún se encontraban en la propiedad preparándose para su mudanza, permanecieran en Guanajuato y estuvieran disponibles para interrogatorio. La noticia se propagó rápidamente por la ciudad. Los rumores volaron de casa en casa, de la plaza a las iglesias, de los mercados a las oficinas. Una familia respetable, una familia que había sido vista como modelo de caridad cristiana, estaba bajo investigación por algo relacionado con cuerpos enterrados en su jardín. La conmoción y la incredulidad dominaban las conversaciones. Muchos se negaban a creer que don Sebastián y doña Luisa pudieran estar involucrados en algo siniestro. La excavación formal comenzó 3 días después del descubrimiento inicial. Un equipo de trabajadores, supervisados por el juez Domínguez, el arquitecto Ochoa y varios testigos, incluyendo al señor Castellanos, comenzó a excavar sistemáticamente las áreas sospechosas del jardín. Trabajaban lentamente, con cuidado, documentando cada hallazgo. Los primeros 2 días revelaron 3 cuerpos más bajo el nogal y el duraznero. Todos eran esqueletos de niños pequeños, con edades estimadas entre 4 y 10 años. Los restos estaban en tumbas poco profundas, sin ataúdes, envueltos solo en petates. No había identificación alguna, ningún objeto personal que pudiera ayudar a determinar quiénes habían sido estos niños. El tercer día de excavaciones fue aún más perturbador. Bajo los rosales que doña Luisa había cuidado con tanto celo, se encontraron 5 cuerpos más. Uno de ellos estaba en una tumba particularmente poco profunda, apenas cubierto por 30 centímetros de tierra. Los trabajadores que hacían la excavación, hombres rudos, acostumbrados al trabajo físico duro, se encontraron profundamente afectados por lo que estaban descubriendo. Varios de ellos tenían hijos propios, y la idea de que estos pequeños cuerpos hubieran estado enterrados aquí durante años, mientras la familia Santamaría vivía tranquilamente encima, les resultaba intolerable. Para el 4.º día, se habían descubierto 12 cuerpos en total. 12 niños, enterrados sin ceremonia, sin registros, sin que nadie los reclamara. El juez Domínguez ordenó que se detuvieran las excavaciones para proceder con la investigación criminal. Los restos fueron cuidadosamente removidos y llevados a un depósito temporal para una examinación más detallada por parte de un médico forense que había sido llamado de la Ciudad de México. Capítulo 8. Don Sebastián Santamaría y doña Luisa fueron formalmente interrogados por el juez Domínguez en las semanas siguientes al descubrimiento de los cuerpos. Los interrogatorios se llevaron a cabo en el juzgado, con un escribano documentando cada palabra. Los documentos que sobreviven de estos interrogatorios, archivados en los registros judiciales del estado de Guanajuato, ofrecen una ventana inquietante a la mentalidad de una pareja que había cometido actos de negligencia y crueldad durante 20 años. Don Sebastián, debilitado por sus problemas cardíacos pero aún mentalmente agudo, negó categóricamente cualquier acto criminal. Admitió que había enterrado los cuerpos de los niños en el jardín, pero argumentó que no había hecho nada malo.
Los niños, explicó, habían muerto de causas naturales, enfermedades, fiebres, accidentes. No había llamado a médicos porque, en su opinión, hacerlo habría sido un gasto innecesario para niños que probablemente no habrían sobrevivido de todos modos. No los había enterrado en el cementerio porque, en sus palabras, no teníamos dinero para pagar sepulturas apropiadas para cada niño, y además eran solo indios. Cuando el juez le preguntó por qué había mentido sobre el destino de los niños, diciéndole a todo el mundo que habían regresado a sus comunidades, don Sebastián se encogió de hombros con indiferencia. No queríamos que la gente pensara que éramos incompetentes en el cuidado de los niños, explicó. Habría afectado nuestra reputación. Además, ¿qué diferencia hace? Los niños estaban muertos. Decir que se habían ido o que habían muerto, el resultado es el mismo. La frialdad de estas declaraciones conmocionó incluso al juez Domínguez, un hombre que había visto mucho en su carrera judicial. Pero lo que más le perturbó fue la absoluta falta de remordimiento que mostraba don Sebastián. No expresó tristeza por las muertes de los niños. No mostró culpa por haberlos enterrado en secreto. No pareció entender que había algo moralmente repugnante en su comportamiento. Doña Luisa fue igualmente intransigente en su interrogatorio. Describió a los niños que habían muerto como débiles, propensos a enfermarse, poco trabajadores. Insistió en que ella y su esposo habían hecho todo lo posible por cuidarlos, pero que algunos niños simplemente no eran lo suficientemente fuertes para sobrevivir. Cuando el juez le preguntó sobre las condiciones en que vivían los niños, doña Luisa respondió: les dábamos comida, un lugar donde dormir y educación en la fe cristiana. ¿Qué más querían? Muchos niños indígenas ni siquiera tienen eso. El juez preguntó específicamente sobre los castigos físicos. Doña Luisa admitió que don Sebastián ocasionalmente castigaba a los niños cuando eran desobedientes, pero insistió en que esto era necesario y apropiado. Los niños indígenas necesitan disciplina firme, afirmó. Vienen de familias donde no hay orden ni civilización. Si no los educamos con mano dura, nunca aprenderán. Anipundun. Mientras se llevaban a cabo estos interrogatorios, el médico forense de la Ciudad de México, el doctor Eugenio Fernández, examinaba los restos. Su informe, aunque limitado por las capacidades forenses de la época, fue devastador. De los 12 cuerpos, el doctor Fernández determinó que 3 mostraban signos de desnutrición severa, con huesos que indicaban crecimiento atrofiado y evidencia de enfermedades relacionadas con deficiencias nutricionales. 2 mostraban huesos con fracturas que habían sanado mal, sugiriendo lesiones que nunca recibieron tratamiento médico apropiado. Varios mostraban signos de enfermedades respiratorias crónicas, basándose en alteraciones en la estructura de las costillas. Uno mostraba evidencia de lo que probablemente había sido una infección grave no tratada. Todos los cuerpos correspondían a niños entre las edades de 4 y 10 años al momento de la muerte. El doctor Fernández concluyó su informe con una observación que resonaría durante todo el proceso judicial. Si bien no puedo determinar con certeza que estos niños fueran víctimas de homicidio deliberado, las condiciones en que evidentemente vivieron y la falta de atención médica que recibieron constituyen, en mi opinión profesional, una forma de negligencia tan extrema que debe considerarse criminal. Paralelamente a la investigación oficial, otra narrativa comenzaba a emerger. Luis, el muchacho que había memorizado los nombres de los niños muertos, fue encontrado en el orfanato donde había sido colocado. Cuando las autoridades le preguntaron sobre su tiempo en la Hacienda Santa María, Luis finalmente tuvo la oportunidad de contar lo que había presenciado durante 5 años. Con voz temblorosa pero clara, Luis describió las condiciones de vida.
El cuarto sin ventanas, las mantas insuficientes, la comida escasa, el trabajo desde el amanecer hasta la noche. Habló de los castigos, de los niños que enfermaban y nunca recibían atención médica, de las muertes que ocurrían y que se ocultaban, y luego, con los ojos cerrados como si estuviera leyendo de una lista invisible, recitó los nombres: Miguel, María, Rosa, Josefa, Antonio, Clara, Fernando, Isabel, 8 nombres que había memorizado personalmente, niños cuyas muertes había presenciado. El testimonio de Luis fue crucial porque proporcionaba el contexto humano que faltaba en el informe forense. Convertía los esqueletos anónimos en niños reales que habían tenido nombres, personalidades, esperanzas. Su testimonio fue registrado formalmente por el escribano del juzgado y se convirtió en una pieza central de la evidencia contra los Santamaría. Pedro, el muchacho mayor que había sido despedido por los Santamaría antes de la venta, también fue localizado. Se había establecido en Guanajuato, trabajando como peón de construcción. Cuando fue citado para testificar, Pedro confirmó gran parte de lo que Luis había dicho. Además, proporcionó detalles sobre cómo don Sebastián lo había obligado a cavar las tumbas para varios de los niños muertos. «Yo sabía que estaba mal», dijo Pedro durante su testimonio, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. «Pero tenía miedo. Si me negaba, pensaba que me matarían a mí también». Los registros del padre Velarde, que habían permanecido archivados en la parroquia durante años, fueron examinados. Mostraban que 18 niños habían sido puestos bajo la tutela de los Santamaría entre 1878 y 1898. 12 de esos niños, según los Santamaría, habían regresado a sus comunidades. Ahora era evidente que al menos 12 habían muerto y sido enterrados en secreto en el jardín. Los otros 6, incluyendo Luis y Pedro, habían sobrevivido, aunque todos llevaban las cicatrices físicas y psicológicas de sus años en la hacienda. A pesar de toda esta evidencia, el caso contra los Santamaría enfrentó obstáculos legales significativos. El sistema judicial mexicano de finales del siglo XIX no tenía precedentes claros para este tipo de situación. ¿Qué cargo se debía presentar? Los Santamaría no habían matado directamente a ningún niño. No habían envenenado, asfixiado o herido mortalmente a nadie. Los niños habían muerto de enfermedades y negligencia. Pero la negligencia, especialmente hacia niños indígenas bajo tutela, no estaba claramente definida como un crimen en las leyes de la época. El juez Domínguez consultó con otros magistrados y con expertos legales. Algunos argumentaban que los Santamaría deberían ser acusados de homicidio por omisión, por negligencia criminal que resultó en muertes. Otros sostenían que el peor cargo que se podía sostener era el de ocultar muertes y no reportarlas a las autoridades. Un delito menor. Y había también consideraciones prácticas. Don Sebastián estaba gravemente enfermo, probablemente no viviría mucho más. Valía la pena proceder con un juicio largo y costoso contra un hombre moribundo. Finalmente, después de meses de deliberación, el juez Domínguez emitió su decisión. Los Santamaría serían acusados formalmente de ocultamiento de fallecimientos y negligencia grave en el ejercicio de la tutela. Las penas máximas para estos cargos, según las leyes vigentes, eran multas económicas y posible prisión de hasta 2 años. No se presentarían cargos de homicidio a pesar de los argumentos del fiscal que apoyaba esa interpretación. El juicio se llevó a cabo en la primavera de 1899. Fue un evento que atrajo considerable atención en Guanajuato y en otras partes de México. Los periódicos de la Ciudad de México enviaron corresponsales para cubrir el caso. Se escribieron editoriales debatiendo las cuestiones morales y legales involucradas.
Algunos defendían a los Santa María, argumentando que habían hecho lo mejor que podían con niños difíciles y que la alta mortalidad infantil era simplemente un hecho de la vida en esa época. Otros exigían justicia severa, señalando que la negligencia de los Santa María había sido deliberada y sistemática. El juicio duró 3 semanas. Los fiscales presentaron el testimonio de Luis y Pedro, el informe del doctor Fernández, los registros del padre Velarde y la evidencia física de las tumbas en el jardín. La defensa de los Santa María argumentó que sus clientes habían actuado con buenas intenciones, que habían proporcionado a los niños más de lo que habrían tenido en sus comunidades de origen, y que las muertes habían sido trágicas, pero no criminales. El veredicto, cuando finalmente llegó, dejó a muchos insatisfechos. Los Santa María fueron declarados culpables de ocultar fallecimientos y de negligencia en el ejercicio de la tutela. Fueron condenados a pagar una multa considerable y a 1 año de prisión cada uno. Sin embargo, debido a la salud deteriorada de don Sebastián, se les permitió cumplir la sentencia bajo arresto domiciliario en la Ciudad de México, donde planeaban mudarse de todos modos. En esencia, no hubo justicia real. Los Santa María se mudaron a la capital, donde vivieron en relativa comodidad el resto de sus días. Don Sebastián murió en 1903 de un paro cardíaco. Doña Luisa le sobrevivió hasta 1915, muriendo a la edad de 72 años. Ninguno de los dos expresó jamás públicamente remordimiento por lo que había ocurrido en su hacienda de Guanajuato. Los 12 niños fueron finalmente enterrados de manera apropiada en el cementerio municipal de Guanajuato, en una fosa común en la sección designada para pobres y no identificados. No se hizo ningún esfuerzo por identificar específicamente cuál esqueleto correspondía a cuál nombre. No se buscó a las familias de origen de estos niños para notificarles de las muertes. Una pequeña cruz de madera, sin nombres, marcaba el lugar. Esa cruz se deterioró con los años y eventualmente desapareció, y con ella la ubicación exacta de la tumba se perdió en la memoria. Luis vivió hasta 1952. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Trabajó la mayor parte de su vida como empleado en una tienda de abarrotes en Guanajuato. Pero hasta el día de su muerte, recordaba los nombres de los niños que habían muerto en la hacienda Santa María. Se los contó a un sacerdote en su lecho de muerte, el padre Martín Torres, quien los anotó en un cuaderno. Es gracias a ese cuaderno, preservado en los archivos de la parroquia, que conocemos hoy algunos de los nombres de esos 12 niños olvidados. La hacienda misma fue finalmente vendida, después de un largo retraso debido al escándalo. Cambió de manos varias veces a lo largo del siglo XX. El jardín fue completamente rediseñado, la tierra removida y reemplazada, los árboles viejos cortados. No queda nada físico que marque lo que ocurrió allí. La ciudad de Guanajuato creció y cambió, y la historia de los 12 niños enterrados en el jardín de los Santa María se convirtió en una nota al pie en los registros históricos locales, recordada por pocos. Pero la historia persiste como testimonio de una verdad incómoda sobre el México del siglo XIX y sobre la naturaleza humana en general. Muestra cómo el prejuicio racial y la desigualdad social pueden crear condiciones donde ciertas vidas se consideran menos valiosas que otras. Muestra cómo las instituciones que deberían proteger a los vulnerables a menudo fallan en su deber. Y muestra cómo las personas pueden cometer actos de crueldad terrible mientras se mantienen convencidas de su propia rectitud moral. Los 12 niños enterrados en el jardín de la hacienda Santa María no fueron los únicos niños indígenas que sufrieron y murieron en condiciones de negligencia y abuso durante ese período de la historia mexicana.
Fueron simplemente aquellos cuyas muertes eventualmente salieron a la luz. ¿Cuántos otros niños sufrieron destinos similares en otras casas, otras haciendas, otras ciudades? No lo sabremos nunca. Sus historias se perdieron, sus nombres olvidados, sus tumbas desconocidas. Esta historia no termina con una moraleja clara o una lección fácil. No hay justicia satisfactoria, no hay redención, no hay final feliz. Es simplemente un registro de lo que ocurrió. 12 vidas pequeñas, 12 futuros robados, 12 tumbas en un jardín donde florecían las rosas. Es una historia que nos recuerda que debemos estar vigilantes contra la deshumanización de cualquier grupo de personas, que debemos cuestionar las narrativas de caridad que ocultan abuso y que debemos escuchar las voces de los vulnerables, especialmente los niños, que a menudo no pueden hablar por sí mismos. Los nombres que Luis Memoriced y que el padre Torres anotó eran Miguel, María, Rosa, Josefa, Antonio, Clara, Fernando e Isabel. Los nombres de los otros 4 niños se perdieron, pero todos ellos, con nombre o sin él, merecen ser recordados. Merecen que su historia sea contada. Merecen que reconozcamos que existieron, que sufrieron, que importaron. En una pequeña parroquia en Guanajuato, el padre Torres, quien escuchó la confesión de Luis en su lecho de muerte, estableció una tradición que continuó hasta su propia muerte en 1980. Cada 2 de noviembre, el Día de los Muertos, encendía 8 velas en la iglesia, una por cada uno de los nombres que Luis había recordado. Era un pequeño acto de memoria, un pequeño gesto contra el olvido. Algunos de los feligreses preguntaban por qué encendía esas velas específicas y el padre Torres simplemente respondía: por los niños olvidados. No daba más explicaciones, pero aquellos que conocían la historia entendían. Hoy, más de un siglo después de estos eventos, la historia de los niños de la Hacienda Santa María permanece como una parte oscura pero importante de la historia de Guanajuato y de México. No es una historia que se enseñe en las escuelas o que se conmemore con monumentos, pero está registrada en los archivos judiciales, en los documentos parroquiales, en los informes médicos forenses y en el testimonio de aquellos que sobrevivieron. Es una historia que nos desafía a mirar honestamente a nuestro pasado, con todas sus injusticias y horrores. Una historia que nos recuerda que el progreso social no es inevitable, que la civilización es una capa delgada que puede romperse fácilmente cuando permitimos que el prejuicio y la indiferencia guíen nuestras acciones. Y es una historia que nos llama a ser mejores, a proteger a los más vulnerables entre nosotros, a asegurar que ningún niño sea tratado como desechable, como invisible, como menos que humano. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre las injusticias del pasado y del presente, te invito a que le des me gusta a este video. Suscríbete al canal para más historias de la historia olvidada de México y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Estas historias necesitan ser contadas, estos nombres necesitan ser recordados y estas lecciones necesitan ser aprendidas. Gracias por escuchar y hasta la próxima historia.